Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Siente Valencia, el programa de las fiestas populares de la Comunidad Valenciana que se emite aquí, en esta casa, en Onda Fallera Radio y en Onda Valencia Televisión. Hoy adelantamos la hora de emisión de 10 a 11. Hoy pasamos a casi las 7 menos 20 de la tarde para traerles toda la información de las fiestas populares de la Comunidad Valenciana, de Alicante, Valencia y Castellón, para que conozcan los actos y los pueblos que están en fiestas y qué actos celebran. Tenemos imágenes de lo que ha sido este pasado fin de semana en Valencia, esta pasada semana con el besamanos a la patrona, la Ronda de las Tunas y con la procesión de la Virgen de los Desamparados en el barrio de la calle de Quart. Y también tenemos entrevistas con 3 representantes de las fiestas que hay este fin de semana, 2 en la ciudad de Valencia y 1 en Elda. Así que esto es Siente Valencia, que lo pueden seguir en Onda Fallera Radio 104.1, el nuevo dial, en el canal 42 de la TDT, también en ondavalenciatv.es y si quieren más información, sientevalencia.net. ¡Empezamos! Muy buenas noches y bienvenidos todos a Siente Valencia. Pues la dirección me encanta porque me permite sentir ese gusanillo especial que es estar en un escenario y hacer música en compañía de otra gente. Entonces me encanta la dirección. Quedar entre els 3 primers ja és una satisfacció i ja guanyar pues, és el màxim. Ja, més dalt no se pot arribar ahí. Me dijo, bueno, ya que vamos a tocar tu marcha de procesión, pues dirígela tú. Eso es marcar un 4x4 y allí me plantó. Ya hay más bandas de gran nivel. El hecho de que haya subido el número de músicos ha hecho subir la calidad también de las agrupaciones artísticas. Muchas gracias y felices fiestas. Pues ya lo saben, sientevalencia.net para toda la información diaria. También nos tienen en Facebook, facebook.com/sientevalencia y en Twitter, siente_Valencia. Hoy tenemos las entrevistas a Antonio Bellido, presidente de la Junta de Clavarios de Sant Bull. Hablaremos con Pedro García, con el presidente de la Junta Central de Comparsas de los Moros y Cristianos de Elda, y otra entrevista con José Crespo, el presidente de la Asociación de la Fiesta de los Niños de la calle San Vicente de Valencia. Recordando que hoy, a partir de las 9:30 de la noche, se celebra la procesión del Cristo de la Fe,
en el barrio de la calle Sagunto, en la parroquia de Santa Mónica, invitándoles desde aquí a que acudan a la procesión que va a recorrer las calles de este barrio. Y vamos a hablar de lo que ha sido esta pasada semana. Como comentaba antes, el besamanos fue el miércoles, el jueves la ronda de las tunas y el domingo fue la procesión de la Virgen de los Desamparados en el barrio de la calle de Cuart, próximo a las Torres de Cuart de la ciudad de Valencia. Vamos a ver un vídeo con las imágenes de esta pasada semana. Del 20%. Pues ya lo pueden ver, imágenes de la plaza llena, la basílica, más de 30.000 personas pasaron por la Virgen de los Desamparados hasta las 2 de la mañana que estuvo abierta la basílica. Año tras año se supera el número de gente y bueno, pues este año las condiciones climatológicas acompañaron, no hizo excesivo calor y, como decía, 30.000 personas. Y si eso fue el miércoles, el jueves la ronda de las tunas, con cientos de tunos. Tuvimos aquí al presidente de la Cuarentuna que nos contó pues todo el acto que se celebra. Y bueno, después veremos, porque la Tuna de Derecho estrenó el pasodoble La Virgen Más Hermosa, a la Virgen de los Desamparados de Valencia, con música y letra de Rodolfo Bada Maño. Cientos de tunos, como pueden ver en las imágenes, con una primera entrada desde el Miguelete a la Plaza de la Virgen y después, tuna por tuna, fueron entrando a cantarle a la patrona de Valencia en esta tuna que, como nos contaba el presidente de la Cuarentuna, se celebra durante muchos años y, bueno, pues, con un ambiente increíble. El jueves por la tarde-noche, ya lo pueden ver en las imágenes, cientos de tunos y cientos de personas también dentro de la basílica, haciendo una imagen, pues como suele ser en los actos que se hacen en honor a la Virgen, con mucha devoción y con mucha alegría. Y como pueden ver, la Virgen de los Desamparados, que recorrió las calles del barrio de Cuart, de Valencia, próximo a las Torres de Cuart, por toda la calle, pues las calles Turia y toda esa zona próxima entre lo que es el río, San Juan Bautista y las Torres de Cuart. Y esto es lo que nos dejó la pasada semana. Y ahora vamos a ver, como les comentaba, el pasodoble que estrenó la Tuna de Derecho en la pasada ronda de las tunas a la Virgen de los Desamparados. Con música y letra de Rodolfo Bada Maño van a escuchar lo que fue la interpretación, el estreno del pasodoble La Virgen Más Hermosa, la Tuna de Derecho de Valencia.
Pues ya lo han visto, el pasodoble La Virgen más hermosa de la Tuna de Derecho de Valencia, que fue el estreno en esta edición de la Ronda de las Tunas a la patrona de la ciudad. Y cambiamos de ya la semana pasada a lo que va a ser esta próxima semana, con 3 fiestas destacadas en Valencia, en el Cap i Casal, la festa del Crist de Sant Bult, en el barrio de la Serea. También tendremos la fiesta de los niños de la calle San Vicente, y en Elda tendremos los moros y cristianos en honor a San Antonio Abad. Y empezamos por la fiesta de Sant Bult. Y bueno, este próximo fin de semana, como les decía, se celebrarán los días grandes, con el día 30 el traslado, el 31 la procesión y la subida del Cristo al altar que se monta en la plaza de Sant Bult de Valencia, y el día 1 tendremos el concierto de la banda del Ateneo Musical de Cortes de Pallars y después la bajada del Cristo de Sant Bult, una imagen que data del siglo XV, las pinturas que han encontrado, y que nos cuenta mucha más información del Cristo y de las fiestas Antonio Bellido, el presidente de la Junta de Clavarios de Sant Bult. Vamos a ver la entrevista que nos ha concedido Asiente Valencia. Pues mira, con mucha ilusión, sobre todo con mucha ilusión. Ya has visto tú que has entrado ahora mismo, pues que ya estamos en plena efervescencia de todas las fiestas. En este momento ya se está sacando de nuestro almacén el altar y se está todo preparando para que mañana ya se pueda empezar a montar en la plaza de Sant Bult y poder empezar todos los actos de nuestra gran semana de fiestas de Sant Bult. En este momento de las fiestas vivas, la mesa antigua del Cap i Casal de Valencia, sí. Sobre todo son con una participación extraordinaria del pueblo de Valenciana y sobre todo del barrio de la Iserea o el barrio de Sant Bult, ¿no? Tenemos muchísimos actos y son unas fiestas lúdicas y religiosas, como comprenderás. Pero el viernes tenemos un acto muy importante y muy bonito que lo realizamos, nos prestan el gremio de panaderos de Valencia. La verdad es que les tengo que dar las gracias desde aquí porque nos presta su salón de actos, ya que el nuestro está en obras en estos momentos, y doña Carmen Pérez, la directora general de restauración del Instituto Valenciano de Restauración, nos da una conferencia porque se ha restaurado el estandarte de Sant Bult, una maravilla, un óleo que resulta que es un óleo fechado en el 1898. Y mañana nos hace entrega de toda esta restauración del estandarte, como he dicho, de Sant Bult, y dará al mismo tiempo una conferencia de cómo y qué se ha hecho en este estandarte para restaurarlo. Pues pasamos el jueves, por decirte algunos actos más principales, no toda la fiesta, pero algunos actos más principales. Pues tenemos una tarde de albaes, en la cual vamos cantando albaes a todas las autoridades, a nuestra clavaresa mayor, a los invitados, y vamos por todas las zonas de la plaza de Sant Bult, calle en Blanc, poeta José Iturbi, y toda la zona del centro de nuestro barrio. Bueno, y ahí van transcurriendo todas las fiestas y con mucha aportación, sobre todo de la gente del barrio de Sant Bult y de la gente que ha vivido en el barrio de Sant Bult y que vuelve estos días al barrio a conocer. Y llegamos un poco al sábado, a la fiesta principal, a empezar la fiesta principal. La fiesta principal que transcurre por la tarde ya con una chocolata que ofrecen el grupo de clavariesas de Sant Bult, que siempre van vestidas de clavariesas, y cada vez que sale nuestro Cristo, pues lo acompañan a todas partes. Ellas ofrecen en la plaza de Sant Bult, porque intentamos que sigan unas festes al carrer. Las fiestas al carrer quiere decir que se hace casi todo en la plaza de Sant Bult o en las calles adyacentes a la plaza de Sant Bult, para que todo el barrio, todos los visitantes puedan integrarse en ellas y puedan vivirlas perfectamente. Hacemos una chocolata, o hacen una chocolata el grupo de clavariesas, y posteriormente se forma la comitiva para hacer el traslado que sale de su casa social del Cristo de Sant Bult, porque la tradición manda que una noche duerma en la iglesia, en la parroquia que le corresponda. En estos momentos la parroquia es la de Santo Tomás Apóstol y San Felipe Neri, y allí llevamos a nuestro Cristo y aprovechemos para hacer el pregón de las fiestas. Este año tenemos la gran suerte que es don Antonio Ariño, vicerrector de Cultura de la Universidad de Valencia, quien hace el pregón de las fiestas. Una vez terminado,
pues bueno, las clásicas cenas y tal, y por la noche la verbena. La verbena en nuestra plaza de Sant Bru, también abierta totalmente a todo el mundo y que se divierta, porque la juventud y nosotros todos tenemos que divertirnos. Las fiestas religiosas no son solamente unas fiestas de misas, procesiones y tal, que es lo que tienen que ser, pero además tienen que ser unas fiestas lúdicas y que la gente joven y no tan joven pues se le pase estupendamente bien y que disfrute. Llegamos al domingo 31 de mayo. Desde aquí ya quiero invitaros a toda Valencia y a todos los amigos de Sant Bru y todos los que queráis asistir a conoceros, a que vengáis. Por la mañana se hace la recogida de clavariesas y falleras, se hace la misa principal, la misa mayor, a las 12 de la mañana, con su ofrenda de flores a nuestro Cristo, y después pues hacemos un vino de honor aquí en la plaza, también para todas las personas. Y por la tarde, pues llamémosle el acto más importante, indiscutiblemente la procesión. Vuelve a salir de la iglesia de Santo Tomás, porque ya ha transcurrido la noche que tiene que dormir en la iglesia, y entonces se hace una procesión fabulosa en la cual estamos muy apoyados por las fallas de Valencia. También viene la fallera mayor y la corte de honor de Valencia, muchos altares vicentinos. Y entonces es una procesión que en estos momentos está cogiendo un auge y es preciosa, y yo aconsejo a todo el mundo que pueda venir a verla. Y también tenemos el gran apoyo de la Federación de Folclore Valenciano, en la cual en la última parte de la procesión, cuando la procesión llega por la calle Gobernador Viejo a la esquina de Blanch para ya enfocar a la plaza de Sant Bru, donde está puesto el altar, donde posteriormente subirá nuestro Cristo, pues entonces toda la calle de Blanch se hace una danza, y entonces el Cristo va al compás de la danza hasta llegar a la plaza de Sant Bru, precioso, un acto extraordinario, y allí es donde se sube a nuestro altar y allí se queda pues puesto hasta el lunes. Ya pasamos al lunes, también estamos saltando a los aspectos principales de la fiesta, y el lunes pues tenemos por la tarde, pues toda la tarde dedicada a los niños con los juegos infantiles, meriendas infantiles y tal, y por la noche el concierto ofrecido en este año por la banda, como todos los años, ya llevamos muchísimos años, la banda del Ateneo Musical de Cortes de Pallars. Y desde aquí les tengo que mandar un gran recuerdo al pueblo de Cortes de Pallars, porque como sabéis y como sabe todo el mundo, le están pasando unos momentos muy difíciles y están haciendo un esfuerzo enorme por poder venir a nuestras fiestas, y desde aquí les agradezco muchísimo todo el esfuerzo que están haciendo. Hacen en la plaza de Sant Bru, como casi todo que se realiza en la plaza de Sant Bru, un concierto. Cuando termina el concierto se baja nuestro Cristo, una procesión también preciosa y muy bonita, porque es la noche en que las mujeres cogen el anda de Sant Bru, y son ellas las que llevan la pequeña procesión por la noche, alrededor 12 y cuarto, 12 y media de la noche, y lo vuelven a su casa social aquí, y con ello terminamos las fiestas principales de nuestro Sant Bru. Esos son los aspectos más importantes, más todos los que hemos vivido, ¿no? Y tenemos la gran suerte que esto es un pueblecito, todavía nos conocemos todos los vecinos, rodeados por la zona señorial, llamémosla así, de Valencia, como es la Plaza de Tetuán, la calle La Paz, Nápoles y Sicilia, y sin embargo esto es la joya principal del barrio de la Xerea y de la ciudad bella de Valencia, porque es un entorno, un centro que se ha conservado mucho, y que se ha conservado sobre todo la gran amistad que tienen todos los vecinos y todos los amigos de Sant Bru. Y esto es una especie de pueblo, y entonces estamos totalmente integrados en esta fiesta. En el barrio de la Xerea se vive, como ya he dicho, un ambiente extraordinario, sobre todo de amistad y de fervor a nuestro Cristo. Eso indiscutiblemente es el que nos une a todo, y toda la gente que ha vivido, que conoce o que ha nacido en el barrio o se ha integrado en el barrio, ese día nos acompaña y convive con nuestro. Es muy importante para nosotros el Llar Escola de Sant Bru, que es el que en realidad forma toda la fiesta de Sant Bru. Y el Llar Escola de Sant Bru, durante todo el año procuramos tener actividades sobre todo de educación y culturales,
Con eso nos permite no solo aparecer una semana más o menos bonita, más o menos bella, unas veces mejor, otras peor, y que sean unas fiestas extraordinarias como procuramos que sean todos los años, sino que al mismo tiempo tenemos una labor social todo el año muy importante, porque las fiestas de Sant Bul siempre han estado ligadas a lo que es la educación y la cultura y la hermandad en todos los vecinos del barrio. Y esta que estamos aquí ahora es nuestra casa social, y en esta hacemos muchísimas actividades todo el año, con lo cual se vive perfectamente, integramos a la juventud en nuestras fiestas y estamos todo el año haciendo actividades, sobre todo, como he dicho, culturales y de educación y de sociedad. Todo el año estamos haciendo actividades, por lo tanto es fácil integrar los actos de la fiesta en los actos de las actividades, de las reuniones que tenemos. Pero sobre todo en estos momentos yo tengo la gran suerte de presidir una comisión de clavarias y clavarios de Sant Bul que son extraordinarios, tanto ellas como ellos, que están en realidad llevando las fiestas. Es gente joven, se ha integrado totalmente en las fiestas y son las que están llevando prácticamente todas las fiestas. Este presidente solo tiene, por suerte, que presidirlos y todo sale estupendo y extraordinario, pero sobre todo porque todo el año estamos reunidos y todo el año se está trabajando por y para el barrio de Sant Bul. Es un Cristo que está clavado en la cruz, con la mirada abierta, con los ojos abiertos, no tiene gesto de dolor. Hace 3 años restauramos el Cristo, dirigido también por doña Carmen Pérez en el Instituto de Restauración de la Generalitat Valenciana, y han aparecido las primeras pinturas, o las más antiguas del Cristo que ha llegado a nuestras manos, del siglo XV. Sabemos, sin embargo, que en el siglo XIV ya existe documentación en el archivo de la Catedral de Cristo de Sant Bul. O sea que estamos investigando muchísimo en esta parte de la etapa de Sant Bul, pero el Cristo que tenemos en estos momentos sí que totalmente restaurado, sabemos que es del siglo XV. Mira, yo te lo puedo decir desde el punto de presidencia y de detrás del anda, pues con un fervor extraordinario, sobre todo mirando las caras de la gente cuando ve pasar su Cristo, que prácticamente hay gente que solo lo ve una vez al año. Es extraordinario de ver esas caras que se están diciendo cosas, que le estarán pidiendo cosas interiores para ellos, pero que se entregan totalmente a esa mirada fabulosa que tiene nuestro Cristo, y que verles las caras a nuestros vecinos o la gente que viene de fuera a ver la procesión, para nosotros ya es un encanto y es una maravilla, ¿no? En realidad nosotros la fiesta de Sant Bul la hacemos el primer domingo de junio. Lo que pasa es que este año, el primer domingo de junio, sabes que es la Festa Glosa de Valencia, que es el Corpus, con lo cual nos hemos adelantado una semana para no coincidir. Pero normalmente vamos al primer domingo de junio a las fiestas de Sant Bul. Sí. Nosotros desde aquí invitamos no solo a nuestros vecinos del barrio de Sant Bul, sino a toda Valencia y toda la gente, como he dicho, que viene bastante gente de España, porque cada vez esta fiesta es más conocida, a que viváis con nosotros pues esos momentos más entrañables, los que más os guste o los que más queráis, pero que miréis a nuestro Cristo, a nuestro Sant Bul, y veréis cómo os enamora y que os quedaréis prendados de él, y seguro que repetiréis la visita a vernos otros años. Pues ya lo han podido ver, la entrevista a Antonio Bellido, presidente de la Junta de Clavarios de Sant Bul, que esta próxima semana van a celebrar los actos importantes en el barrio de la Serea del Cap i Casal de Valencia. Así que acudan, porque es una fiesta singular, por lo que les ha contado Antonio Bellido. Es fiestas de pueblo celebradas en el centro de Valencia. Y ahora nos vamos de provincia, nos vamos a Alicante, nos vamos a Elda, que celebra del 28 de mayo al 1 de junio sus moros y cristianos en honor a San Antonio Abad. Y antes de empezar, con decirles que el día 28 empieza con la retreta y la entrada de bandas. Después, el día 30 tendremos la entrada cristiana, el 31 la entrada mora y el día 1 la procesión de San Antonio Abad. Así que vamos a ver, antes de contactar con Pedro García, el presidente de la Junta Central de Comparsas de Moros y Cristianos de Elda, vamos a ver
el vídeo oficial de los moros y cristianos de Elda del año 2015. Ya lo han visto, el vídeo de los moros y cristianos de Elda 2015, y nos atiende ahora en directo, vía telefónica, Pedro García, el presidente de la Junta Central de Comparsas de los moros y cristianos de Elda. Pedro, muy buenas tardes. Pedro, muy buenas tardes. Parece que tenemos algún problema con la línea telefónica. Pedro, ¿nos escuchas? Muy buenas tardes. Vamos a volver, mientras arreglamos la línea telefónica, vamos a volver a ver el vídeo de los moros y cristianos de Elda y contactamos con Pedro García. Parece que la línea telefónica ya responde de la manera que toca. Nos atiende en directo Pedro García. Pedro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jaume. Ahora sí. Presidente de la Junta Central de Comparsas de los moros y cristianos de Elda, en estos días previos, ¿cómo se viven estos momentos antes de llegar a los días grandes de los moros y cristianos? Pues como no puede ser de otra manera, intensamente y trabajando muchísimo para que esté todo ultimado y todo listo para que mañana con el pregón se inicie lo que son las fiestas y el jueves la entrada de bandas, que es el inicio de nuestras fiestas. Son 5 o 6 días de fiestas, pero supongo que desde la Junta trabajando durante todo el año. Yo la verdad que no sé diferenciar ya prácticamente cuándo son las fiestas y cuándo no, porque la verdad tú lo has dicho, estas fiestas conllevan tanto trabajo y tantos actos durante todo el año que bueno, lo que sí que llegan son los días grandes, pero los días de trabajo llevamos 360 antes que lleguen las fiestas. Y Pedro, ¿cómo se organizan los moros y cristianos de Elda? Pues todo se estructura bajo la Junta Central, dividida lógicamente en comisiones. Lo que es la Junta Central se divide alrededor de unas 140 personas para poder llevar a cabo todo. Aparte de eso, lógicamente,
con la directiva de cada una de las 9 comparsas para poder gestionar una fiesta con tantísima participación de festeros. Hablas de la participación. ¿Qué número aproximado de festeros participan en los moros y cristianos de Elda? Pues si todo lo que conlleva en sí la fiesta de moros y cristianos, pues estamos hablando de las entradas, tanto mora como cristiana, pues entre bandas de música y todo, pues seguramente que sobrepasemos los 6.500, 7.000 festeros y músicos y participantes dentro de la fiesta. La verdad que es una fiesta complicada, compleja, pero muy bien organizada. Y pues como te decía antes, 5 días principales, 6 si contamos con el pregón. ¿Y cuánta gente puede acudir a Elda para ver las fiestas? Porque hablas de 6.000 personas que participan, pero ¿cuánta gente se puede acercar a Elda durante estos días? Pues si Elda es una ciudad de aproximadamente 60.000 habitantes, pues seguramente que se triplique el número sobre todo el sábado, el día central de las fiestas, pues yo creo que se triplica el número de habitantes en esos días de fiesta, pero sobre todo el sábado es cuando hay una máxima afluencia de visitantes. ¿Se crea qué ambiente, mejor dicho, qué ambiente se crea con por ejemplo, las entradas, la cristiana el sábado y el domingo la mora? Pues yo creo que aunque todas las fiestas de moros cristianos tienen un punto en común y tienen muchísimas cosas en común, aquí la diferencia es que engloba, o sea, la ciudad en sí, aunque participen aproximadamente 5.000 festeros en lo que son las entradas, el vestirse con el traje de cada una de las comparsas, pues implica que en la ciudad prácticamente puede haber 25 o 30.000 personas vestidas con los atuendos de los trajes de las comparsas. Es una fiesta típica quizás a otras de moros y cristianos, pero el ambiente hace que todo visitante y toda la persona que quiere participar y ver nuestras entradas y nuestras fiestas, pues al final el ambiente lo envuelve y la verdad que de una manera en donde se sienten prácticamente de aquí partícipes de lo que hacemos. Y Pedro, se celebran muchas fiestas de moros y cristianos. ¿Qué tienen de diferente o de característica las fiestas, los actos que se celebran en Elda? Pues de diferente, o sea, es lo que te decía, hay un punto en común entre todas ellas, pero yo creo que en Elda, en la hospitalidad, en la apertura de tantísimos cuarterillos, donde se siempre bien recibido todo el público, todo el visitante, el cómo hacerlo, el participar tanta gente de una forma tan fluida como se hace y tan bien organizada, gracias, lógicamente, a tantísima gente implicada, el poder involucrar y envolver a tantísima gente, yo creo que es lo que lo hace diferente a otras fiestas de moros y cristianos. Yo creo que en Elda hacemos, gracias a Dios, se intentan hacer las cosas lo mejor posible, está saliendo bastante bien y la implicación de los visitantes, de los festeros, es tanta que prácticamente es todo uno al final. Bueno, pues Pedro, por mi parte solo me queda darte unos segundos para que invites a toda la gente que está viendo Siente Valencia a través de Onda Valencia Televisión y escuchando a través de Onda Fallera Radio, para que les invites, para que disfruten de los moros y cristianos de Elda. Pues invitar a todos los visitantes a que si se quieren participar de lo que son nuestras fiestas, emocionarse con lo que vivimos y con lo que disfrutamos aquí, y donde se van a encontrar prácticamente como en un sitio recibidos como en su casa y con una hospitalidad ejemplar. Yo creo que vale la pena visitar Elda en estas fechas de moros y cristianos, porque la verdad que no te la puedes perder. Ese sería, digamos, un eslogan así rápido para el que no las conoce o el que viene y repite tantísimos años. No te la puedes perder. Pues que la gente no se pierda estas celebraciones de moros y cristianos, y como bien dice Pedro García, presidente de la Junta Central de Comparsas de los moros y cristianos de Elda, que la gente vaya y que repita. Pedro, muchas gracias y que tengáis buenas fiestas. Muchísimas gracias a vosotros y por la atención que habéis tenido. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Hasta luego. Algo flota en el ambiente. En las calles. En las fachadas. En los balcones. En la gente. Los preparativos, los últimos detalles. Y por fin las calles de Elda se iluminan. Llegan las fiestas.
Llegan los moros y cristianos para todos, para todas. Felices fiestas. Ayuntamiento de Elda. De Elda, ya lo han visto, los moros y cristianos de Elda, que se celebran este próximo fin de semana, y invitarles a que si quieren conocer el programa entero de los moros y cristianos, entren en sientevalencia.net. Ahí tienen toda la información. Y nos volvemos de Alicante al Capa y Casal, y es que este próximo fin de semana va a tener lugar la fiesta de los niños de la calle San Vicente, en pleno centro de Valencia. Otra fiesta en los barrios céntricos de la ciudad. 390 años de fiesta que se celebran, y hoy, a partir de hoy, 26, 27, 28, se celebra el Triduo. El día 30, una gran fiesta infantil que, como verán en la entrevista, se quiere hacer para que dure varios años. También el 31, el bautismo de un niño, y después el ofrecimiento con una comitiva en carros de caballos hasta la Basílica de la Virgen. El día 1 tendremos la procesión de San Vicente desde la parroquia de San Agustín hasta el altar que se pone en la calle San Vicente entre los números 26 y 28. Y el día 2 tendremos un concierto de una banda de música y la posterior bajada y traslado de la imagen hasta la sede. Y en la sede nos atendió José Crespo, el presidente de la Asociación de la Fiesta de los Niños de la calle San Vicente, que nos cuenta pues la historia de la fiesta y muchos detalles más en una de las fiestas más antiguas de la ciudad de Valencia. Vamos a ver la entrevista a José Crespo. Hombre, la fiesta surge porque en el año 1410 San Vicente, en uno de los viajes que hace a Valencia, pues se encuentra que hay muchos niños abandonados, de familias desestructuradas, sin padres, abandonados totalmente por la calle. Entonces los recoge y los lleva a un centro que, bueno, un centro no, aquello era un convento de unos frailes que se llamaban los Beguines, que estaban enfrente de la iglesia de San Agustín. Hay que pensar que en aquella época las murallas árabes o moriscas pasaban por delante de San Agustín, o sea, por la avenida del Oeste. San Agustín se quedaba fuera de las murallas. Después, cuando quitaron esas murallas y hicieron las romanas, ya pasaba por Guillén de Castro la muralla y San Agustín se quedaba integrado. Y entonces los beguines, que eran los que estaban al frente de este convento, pues acogen a los niños en el convento que estaba donde está ahora la finca de hierro. Y ahí les dan alimento, educación, los preparan. Entonces los niños salían de vez en cuando a pedir por las calles adyacentes, por la calle de San Vicente, y la gente les iba dando dinero, les daban también comida. Claro, en aquella época, pues la verdad es que no tenían neveras, claro, y la comida pues duraba pocos días, tenían que salir con frecuencia y la gente les conocía. En el año 1624 el emperador les regala una casa que está en la calle de Colón, lo que conocemos ahora como calle de Colón, y Pérez Bayer detrás, y Lauria, o sea, imagínate qué punto. Y entonces allí, en el año 1624, los niños se van de los Beguines, de aquí de la avenida de la plaza de San Agustín, se van en procesión a su nueva casa, la casa del emperador, y entonces ya se le empieza a llamar Colegio Imperial de Niños Huérfanos de San Vicente Ferrer, que es como se conoce actualmente. Como en Valencia somos tan festeros, al año siguiente de marcharse los chiquitos, los vecinos y comerciantes de la calle de San Vicente decidieron repetir el día de la marcha de los niños y volver a hacer una procesión. Y entonces invitan a los chiquitos, vuelven a la avenida del Oeste y hacen una procesión para marcharse otra vez. Y eso se viene repitiendo desde entonces. Nosotros somos continuadores de esa procesión que hicieron los chiquitos para irse de aquí, de la avenida del Oeste, a la plaza de los niños de San Vicente, que se llama donde hay una estatua en la parte de atrás del Corte Inglés. Y ese es el objetivo de la fiesta.
Lo que pasa es que, claro, las fiestas pues las vamos adornando y somos tan barrocos que pues enseguida nombramos clavarios y hacemos un bautizo y nombramos padrinos y portadora y camarera de San Vicente y todo eso lo tenemos, pero el objetivo nuestro es que esa tradición perdure, que se siga celebrando la fiesta y sobre todo que nos acordemos de San Vicente, que es valenciano y que es muy importante en todo el mundo. Y San Vicente, pues no debemos de perderlo de vista, tiene que ser un referente. Y todos los días hace un milagro San Vicente, y es que el Colegio de Niños Huérfanos funcione. Desde el año que se creó no ha dejado de funcionar nunca. Siempre procuramos que sea la primera semana de junio, y casi siempre coincide con el Pentecostés. O sea que no es que la fiesta esta ha querido separarse del resto de fiestas en honor a San Vicente que se celebran en abril después de la Pascua. Es que nosotros siempre lo hemos celebrado en Pentecostés. No puedo asegurar si es porque, los años que hace que se celebra así, yo de toda la vida, llevo casi 50 en la asociación, se ha celebrado en estas fechas, ¿me entiendes? Entonces, tampoco sé decirte si es que coincide con la marcha de los niños que se fueron por estas fechas de la casa esta a la casa nueva. Pero que de toda la vida nosotros hemos celebrado la fiesta en junio y es la fiesta que cierra los actos en honor a San Vicente Ferrer. Todos los altares han celebrado ya sus fiestas y entonces todos lo cogen con muchas ganas el acudir a la fiesta nuestra, la subida del santo, la bajada, etc. Pues el principal es la procesión. La procesión este año celebraremos la procesión el día 1 de junio, que es lunes, por la tarde, y nosotros modificamos a lo mejor la fecha, siempre suele ser la primera semana de junio, pero si coincide con el Corpus, o que hay elecciones o tal, pues adelantamos o atrasamos. Este año hemos tenido... Podrán ver la entrevista íntegra con el señor José Crespo en sientevalencia.net. Nos quedamos sin tiempo. Les dejamos, anunciándoles, pues lo dicho, que esta noche se celebra la procesión del Cristo de la Fe en el barrio de la calle Sagunto y hoy nos despedimos con la Unión Musical de Algimia, su participación en el pasado certamen, con el pasodoble Jun de Valencia, de Miguel Asins Arbó. La semana que viene, más y mejor, tendremos mucha información del Corpus, sobre todo de Valencia y de muchas localidades. Disfruten, descansen y felices fiestas.